Bienvenidas y bienvenidos al nuevo curso de plástico mágico. Bueno, que haga este curso no quiere decir que no vaya a seguir haciendo cursos de scrap o de lettering, de cartonaje, pero quería cambiar un poquito, como os cuento en el vídeo de presentación, quería cambiar un poquito, y es que el plástico mágico es un material estupendo. Es posible que hayáis visto en YouTube algún vídeo en el que, bueno, os presentan el plástico mágico, estampan un sello y lo encogen con la pistola de calor. Bien, vale. Realmente ese es el proceso así muy a grosso modo que hay que seguir para utilizar el plástico mágico, pero tiene muchísimo más. El plástico mágico va mucho más allá. Si quieres trabajos totalmente personalizados, tuyos, pintados a mano, de diferentes maneras, con diferentes materiales, este curso que has adquirido lo necesitas. De verdad que lo necesitas porque tiene muchísimo más de lo que se cuenta por encima en YouTube. Por eso mismo decidí hacer este mini curso, acercándoos un poquito más a lo que es el plástico mágico y todas sus virtudes, porque de verdad que para mí todos son virtudes, no tiene ningún defecto. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a ir un poco con la lista de materiales así más o menos necesarios. Unos son más necesarios, otros son imprescindibles, aunque también se pueden utilizar. Y os voy a hablar de los diferentes tipos de plástico. En primer lugar vamos a tratar ese tema. Yo conozco, no sé si existirá alguno más, lo veo un poco difícil, dadas las posibilidades de cada uno, pero hay 4 tipos de plástico mágico. En primer lugar está este de aquí, que veis. Este plástico es del típico que compras en el supermercado, en este caso había bolobans, pero este en concreto no serviría. Yo este lo utilizo, como tiene la forma así como de las pastillas de acuarela, lo utilizo para mezclar acuarelas, ¿vale? Pero serviría como plástico mágico si le dais la vuelta. Todos estos envases tienen aquí el simbolito como es como el reciclaje y un número. En este caso es el número 1, por eso no serviría para encoger con la pistola de calor, para que este plástico reciclado de bollitos, panadería y demás que venden en el supermercado, para conseguir que formar un llavero con él, este número de aquí, que veis, un 1, esto tendría que ser un 6. Otro número que no sea el 6 no os sirve, ¿de acuerdo? Así que si recicláis este tipo de plásticos de bollería, ya os digo, lo hay en todos los supermercados, vienen bollitos dentro o bolobans o bueno. Pero tiene que poner aquí el número 6. En este caso, como os comentaba, este no sirve, solo os quería poner el ejemplo. Yo no tengo plástico del 6 ahora mismo. Y solo os quería poner el ejemplo para que vierais el tipo de envase al que me quiero referir. Pero bueno, yo este, como os digo, lo utilizo para mezclar acuarelas y me viene estupendamente. Luego vamos a hablar de estos dos, que son los que nos interesan en realidad. El otro tipo de plástico mágico es bastante parecido a este de aquí, que veis que es como traslúcido. Como podéis comprobar, no es transparente del todo, es tipo a este, pero tiene otro tipo de fibras por la parte de detrás y es imprimible. Es decir, llaveros más perfectos no podríais tener. ¿Por qué? Porque directamente desde el ordenador lo podéis pasar por la impresora. Ojo con la tinta, porque admite todo tipo de tintas, pero sí que es cierto que tienes que tener mucho cuidado a la hora de pasar la pistola de calor de no tocar esa tinta. Una vez que tú ya pases la pistola de calor, la tinta se va a secar y se va a quedar fija. Pero si tocas algo durante el proceso de secado, se te va a borrar. Así que mucho cuidadín con esto. Así que bueno, ese sería el imprimible, ¿de acuerdo? Plástico mágico imprimible. Y luego tenemos estos dos tipos que son los que vamos a utilizar, sobre todo este de aquí que es maravilloso, pero bueno, ahora os cuento todo. Tenemos este de la marca Shrink Art, que es bastante típico, bastante conocido además. En este caso son láminas en A6, son pequeñitas. Como veis es totalmente transparente. ¿Veis? Y luego tenemos este otro de aquí,
que es translúcido, esta lámina ya es en A5 y por detrás tiene como una especie de fibras. Este de aquí en concreto no es imprimible, ¿vale? Pero es una bestialidad de genial, de verdad. ¿Qué pros y contras hay en cada uno? Bueno, pues para mí este transparente tiene más contras que pros. Y este de aquí tiene más pros que contras. Así que con este es con el que mayormente trabajaremos. Pero os quiero explicar un poquito también, y también vamos a utilizar una lámina de estas transparentes para que lo veáis. Vamos a trabajar también con este. Bueno, este transparente, ¿qué decir de él? Bueno, hay diferentes tamaños, no solo se ciñe a este A6, yo tengo este tamaño A6, pero, por ejemplo, simplemente este tamaño A6, vienen 6 láminas y es bastante caro. Ronda los 5 euros y la verdad que, no sé, me pareció demasiado caro para lo que trae. Las cosas como son. La parte buena de todo esto, bueno, pues que si te gustan las figuras transparentes, te va a quedar el fondo transparente. Esos serían los pros. El contra, tenemos el precio, que me parece muy elevado. También he de decir que es buena calidad, tiene muy buena calidad, pero eso no implica que el precio sea tan elevado. Otro contra que le veo es a la hora de hacer los dibujos. Os voy a poner ejemplos. Estos que tenéis aquí, estos llaveritos que tenemos aquí, están realizados con el plástico mágico transparente. ¿Qué ocurre con este plástico? Bien, a la hora de secarlo necesitamos una ayudita para que el plástico no se nos mueva. Imaginaos, tenemos aquí un dibujo hecho y apoyamos un poquito una pinza mismamente con suavidad para pasar la pistola de calor y que no se nos vuele el plástico, perdón. Pues bien, esto ya es un inconveniente en este plástico. ¿Por qué? Fijaos. Todos y cada uno de los llaveros que yo he hecho, yo os aseguro que he hecho muchísimos más que estos que veis aquí. Estos son solo unos ejemplos, pero todos y cada uno han quedado, como veis, ahí en la parte central o donde yo he apoyado las pinzas ha quedado un hueco. Son demasiado sensibles a el roce con lo que sea. Además, otro de los contras que tienen es que a la hora de aplanarlos, luego hablaremos de cómo aplanarlos, pero bueno, podemos utilizar una base de metacrilato o yo en mi caso que tengo esta tapita de cristal, a la hora de aplanarlos, por muy rápido que vayas a aplanar, siempre quedan un poquito con curvas. Este era muy sencillito de hacer, lo aplané en su momento justo y si veis, así como a contraluz, ahí creo que lo veis mejor, tiene como onditas y curvas y a todos les ha pasado igual. Este tiene en el centro la marca de las tenazas, este tiene curvas, este tiene la marca de las tenazas. Es que el que no ha quedado con curva, que todos tienen un poquito de curva, ojo, el que no ha quedado con curva tiene la marca de las tenacillas. Podéis pensar, a lo mejor es cosa tuya, que las has hincado demasiado o que no has intentado aplanar a tiempo. No, os aseguro que con este de aquí lo vais a ver. Luego no me ha ocurrido nada de esto que os estoy contando, nada de nada. Y como os digo, yo no era novata con el plástico mágico, yo he hecho mucho plástico mágico y estos simplemente han sido unas pruebecitas para realizar este vídeo, o sea, no es por ese tipo de problemas, es cosa del plástico. Otro contra que le veo bastante importante para mi gusto, ¿vale? Es que no se puede aplicar cualquier tipo de pintura. Es decir, os voy a poner ejemplos porque con ejemplos es como mejor lo vais a ver. Fijaos, esta sandía, esta media sandía, está muy chula, está muy bonita, tiene color
y a la vez tiene como un efecto transparente, porque el plástico es transparente totalmente y queda muy bonita. Pero ¿qué ocurre? Que está muy bonita porque está pintada con estos rotuladores, que son los Sharpie. Son rotuladores que son permanentes, que pintan súper bien y que tienen una amplísima gama de colores. Vale, genial. Después, ¿qué otra cosa? Vale, pues este de aquí ha quedado muy nítido, muy bonito. Esto es un sello, ¿de acuerdo? Es un sello de Mintopia. Está sellado con la tinta Versamagic, que es de secado lento, pero si tenéis cuidado, tal como en las impresoras, cuando imprimes, si tenéis cuidado y no tocáis la parte donde va el sello, una vez que seque, esto se queda fijo y no se va, ¿de acuerdo? Entonces por este lado dices, ah, qué chulo, transparente, con el sellito, genial. Ya, eso lo coge también. Más, este de aquí tiene, si os fijáis en la parte mint, tiene como unos bordecitos raros, no sé si lo veis bien. Esto es debido a que lo intenté pintar con pintura acrílica. Y aquí es donde me encontré el problema, que la pintura acrílica no la coge del todo bien. Es decir, pinturas de este tipo, fijaos, esta misma de Fridita es demasiado líquida, entonces esta ni dándole 4 capas, porque es una pintura demasiado líquida y el plástico transparente no la coge nada bien. Sí coge, por ejemplo, un poco mejor esta otra de Cadence, por ejemplo, Cadence, que es una marca, una muy buena marca de mercado. Esta sí la coge un poco mejor. ¿Qué problema hay? Bueno, pues que al secarlo con la pistola salieron como bultitos que quedan horribles. El resto está pintado con, como veía yo, que la acrílica nada, nada, nada. Bueno, pues el resto del helado lo pinté con las pinturas maravillosas y estupendas de Jane Davenport, que son, no pone la base que tienen, la verdad, pero se supone que están fabricadas para pintar sobre pintura. Entonces, bueno, yo a la hora de pintar en el plástico mágico me da la sensación como que es como que son pinturas acrílicas en rotulador. No sé, es una sensación, no tiene por qué ser cierto, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis que de todos los rotuladores hablaremos después. Este de aquí queda perfectamente pintado y también está con las de Jane Davenport, ¿de acuerdo? Y este de aquí tiene pintura acrílica, me costó 1,5 mundos poder pintarlo porque de verdad que es... Uf, fijaos en la parte trasera, las partes traseras las he dejado libres para que las veáis bien. Fijaos, la parte de aquí la pinté de blanco porque me apetecía y lo que es la cámara tiene diferentes tipos de pintura acrílica, pero la coge súper mal. Y de hecho, aparte de no cogerla del todo bien, tuve que echar, como os dije, de Cadence. Utilicé las pinturas de Cadence porque con otro tipo de pintura un poco más líquida o... No voy a decir más barata, porque no, pero sí de marca no tan buena, digamos, esas no las cogen ni a la de 3. Por eso mismo, y por el precio y, bueno, y por las ondas que se generan, que es muy, muy difícil tratar este plástico transparente, por eso mismo me quedo con este de aquí. Este de aquí es el plástico translúcido. No queda tan blanco, ahora lo veis así, un poco blanquecino. A la hora de encoger no queda tan blanco. Como veis, he hecho todos estos adornos y más que os voy a enseñar ahora con este plástico. Fijaos, qué chuladas, son una monada, son adornos bastante scraperos, la verdad. Fijaos la Big Shot de edición limitada. Esto es un planner, un corazoncito, un cassette. Luego os voy a explicar por qué este está tan nítido, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy kawaii, muy retro. Esta es la cámara, esta es otra de las cosas. Esta cámara la podía haber tirado y haber hecho una nueva,
pero he decidido dejarlo así porque esto es otro de los trucos que os voy a dar. Esta rotura de aquí tiene su razón de ser y os voy a dar el truco después, no os preocupéis. ¿Veis? Aquí tenemos la pistola de silicona, la mochila scrapera que me encanta cómo quedó. Y bueno, ya ni hablar del carrito scrapero, fijaos. Además, tengo aquí ya hechos llaveritos. Mirad, qué monada. Aquí tenemos un llavero. Otro llavero con un cassette retro. Otro más. Bueno, estos son llaveros o pueden ser charms o pueden ser para el lomo de los álbumes o pueden ser para mil y una cosas. Y este otro con frasecita. Fijaos, os voy a poner un ejemplo de charm para el lomo. Pues bueno, pues este diario de confinamiento, que tenéis, por cierto, el tutorial en mi canal de YouTube con esta plantilla de arcoiris totalmente gratis y descargable. Pues bien, este álbum me pedía un arcoiris. Así que fijaos qué lomito tan chulo le puse y esto es con plástico mágico. Pues muy bien, a lo que vamos. Este plástico, bueno, este plástico es espectacular. Os voy a dar links de la tienda donde lo compro yo. 5 láminas de estas en A4, no de este tamaño, esto es A5, pero en A4 tenéis 5 láminas por bastante más baratas de lo que cuestan 6 de estas miniaturas de aquí, porque es que son enanas, de verdad, fijaos. Así que de precio ya mucho mejor. Admite todo, todo y todo. Admite la pintura acrílica de todo tipo. Cadence, la de Fridita que es más líquida, una del todo a 100, de los chinos. Admite todas de Decoart. Bueno, esta es muy buena pintura, por cierto. Las de Martha Stewart. Es que admite todas las pinturas acrílicas y para mí eso es una superventaja, porque como yo tengo muchas gamas de colores, además mezclando colores puedes obtener otros. Para mí que se puede utilizar libremente la pintura acrílica en este plástico me pareció espectacular. ¿Por qué se puede utilizar? Bueno, pues porque pintaremos por la parte trasera como es habitual y aquí es donde tiene las fibras. Estas fibritas hacen que se enganche muy bien la pintura, cosa que en este de aquí no tenemos ningún tipo de fibra y la pintura resbala. También podemos utilizar, por supuesto, los Sharpie, podemos utilizar de Jane Davenport, incluso voy a ir más allá y os diré que gracias a las fibras que contiene por la parte trasera podemos utilizar rotuladores normales. Estos son de Carioca de toda la vida. Pues también los podemos utilizar. Podemos utilizar igualmente en este también tintas. Ya os he dicho que hemos la Versamagic, aunque seca lento, la Station, la Archival, bueno, podéis utilizar todo tipo de tintas. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a enseñaros a pintar en ambas superficies, aunque haremos más cositas con este. Las cosas grandes las vamos a hacer con este de aquí. Y vais a ver la diferencia entre uno y otro. Os voy a ir por el camino contando muchísimos tips de cómo hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, este de aquí, bueno, vamos a poner estos dos ejemplos. Están hechos con el mismo plástico que es este. Aquí, si veis, está como más brillante y aquí está totalmente mate. Esto es debido a que este está pintado por la parte trasera con pintura acrílica, como veis, y este está pintado directamente por la parte delantera con rotuladores de Jane Davenport. Da igual, en este caso son los rotuladores de Jane Davenport, pero imaginaos que esto es pintura acrílica. Quedaría exactamente igual. ¿Por qué? Porque aquí, pues eso, hemos utilizado la parte trasera
y aquí sin embargo hemos utilizado la delantera. Los colores quedan más vivos, pero a mí personalmente me gusta mucho más pintarlo por la parte trasera, da más juego, queda brillante lo que es el llavero por delante. Y luego por aquí por detrás yo lo he dejado, como os digo, sin hacer, para que lo podáis ver bien. Pero por aquí detrás, nada, le podéis dar una capita de blanco y ya lo tenéis solucionado. No se os va a ver, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado. Estos son ejemplos de cosas que os pueden pasar y que nos pasarán durante el vídeo. No os penséis que no. Y los tipos de plástico mágico que vamos a utilizar y los que existen. Ya os he contado dos más que existen, además de estos dos. Bueno, ¿y qué materiales a grosso modo vamos a utilizar? Pues muy bien. En primer lugar, súper importante, una base de silicona o algo que quite el calor, tipo el papelito de horno y cosas así, que no admitan el calor, que no se quemen. Este es una silicona de horno, de hecho yo la utilizo pues para manualidades y demás, pero bueno, que es una silicona de horno. ¿Por qué? Porque vais a utilizar mucho la pistola de calor y el tapete se os abomba. Y si tenéis directamente la mesa, pues muchísimo peor, vais a estropear la mesa. Así que trabajad siempre sobre una superficie de silicona o algo del estilo, ¿de acuerdo? No podéis utilizar, no debéis utilizar sin más por la pistola de calor. Hablando de la pistola de calor, este es otro de los elementos que vamos a tener que utilizar. El plástico mágico se puede poner en el horno, pero a mí me gusta más hacerlo con la pistola de calor porque yo controlo cuando lo aplano. En el horno no lo puedes aplanar. En el horno comienza a encoger y una vez que encoge así se queda duro y así se queda. Hay una manera de revivirlo un poquito para poder moldearlo un poco más, pero bueno, eso ya os digo que durante el vídeo os lo voy a enseñar todo. Ahora, materiales. Bien, pistola de calor. Como os decía, unas pincitas para aguantar un poco el plástico mientras vamos dándole con la pistola. Una superficie de este tipo, como os decía, fijaos, yo tengo este cristal al que le hice un pomo, directamente esto de arriba se lo he hecho yo para poder sujetarlo, es para aplanar el plástico. Una vez que ya está encogiendo, tenemos que colocar algo sólido encima, pero de cristal o así, porque tened en cuenta que está a mucha temperatura. Entonces, bueno, fijaos, yo tenía un peso de cocina, entonces esto se enroscaba y aquí iba enroscado lo que es el cestillo. Entonces el peso se me rompió y a la hora de tirarlo a la basura pensé, digo, uy, esta placa me puede servir para algo y fijaos, me sirve estupendamente para el plástico mágico. Pero como no todo el mundo tiene este tipo de tapas o tapitas, lo ideal es una placa de metacrilato, ¿de acuerdo? Además yo utilizo las dos cosas porque fijaos, tiene un diámetro que no es tampoco muy grande. Para hacer este tipo, genial, porque el tamaño es ideal. Pero si yo quisiera hacer algo en A4, tened en cuenta que el plástico mágico encoge 7 veces su tamaño. Es decir, de una lámina así de grande os va a quedar, se va a encoger de tal manera que os va a quedar un llavero 7 veces más pequeño de lo que tú has hecho. Por eso los dibujos deben ser grandes. Porque, a ver, por ejemplo era un sello. Un sello, esto es muy chiquitín. Es decir, esto mide, pues os digo, 2 por 2. Mide 2 centímetros por 2 centímetros. El sello en realidad era así de grande. Pero al encoger 7 veces, se queda así de chiquitajo. Entonces esta me viene bien, pues eso, porque es más grandona. Cuando hago algo en A4, a la hora de encoger sí que se me va a quedar un tamaño más o menos de este estilo. Pero bueno, por lo general no hago nunca llaveros tan grandes y utilizo este de aquí, que es estupendo.
Más cositas que vais a necesitar, bueno, pues por ejemplo la Crop-A-Dile o una perforadora de agujeros que tengáis, pues en los bazares hay, no tenéis que tener necesariamente esta herramienta. Esto es para realizar, si lo que quieres hacer es un llavero, que por lo general queremos hacer llaveros, es para hacer el agujerito, ¿de acuerdo? Es para hacer ese agujerito de ahí, para eso es la perforadora. Y bueno, pues luego para usar, pues nada, pues ya sabéis, sellos diferentes, así que sean un poco grandecitos. Si vosotros hacéis esta flor, que ya es pequeña de por sí, os va a quedar enana, os va a quedar minúscula. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta de aquí, que es más grande, nos va a quedar más pequeña, pero esta flor ya es más grande. O fijaos, el sueña lo grande, mirad lo grande que es y mirad en lo que se convierte. ¿Veis? Aquí ya está disminuido 7 veces su tamaño, como podéis ver. Y bueno, pues sellos de todo tipo y demás. Vais a tener que utilizar también papel vegetal. Bueno, os voy a hacer un pequeño adelanto. Yo aquí ya tengo diseños. Estos diseños os los he enviado con el curso, por supuesto. Son esto que veis aquí. Esta es la cinta de cassette, para que os hagáis una idea del tamaño, ¿eh? Esto es la cinta de cassette. Bueno, este es el arco iris que tengo allí puesto. Vamos a ver. Fijaos, este es el corazón, el de Chic, el heladito. Mirad cómo encoge, y así con todos. Mirad cómo encogen los elementos, pero que tengáis papel de cebolla para calcar es bastante necesario. Muy importante que tengáis un rotulador. A mí en mi caso me gustan negros y diréis, bueno, pues tener los Sharpie, sí, pero el Sharpie tiene la punta demasiado gruesa, ¿veis? Los que yo tengo son así de gruesos. Entonces yo utilizo esto de aquí, que es permanente, es típico, es el de Staedtler. Número, pues es la letra F, de fine, supongo, de fino. Y este es estupendo y maravilloso, porque es con el que he pintado todo. ¿Veis? Todo lo negro está hecho con este rotulador. Y después, pues nada, lo que ya os comentaba antes, pues para pintarlo, pues yo voy a utilizar rotuladores de Jane Davenport, son en tonos pastel, son maravillosos. Estoy enamorada de estos rotuladores. Voy a utilizar de Carioca, de los de toda la vida, estos también son colores pastel. Voy a utilizar a pinturas acrílicas de todo tipo, ¿vale? Vais a ver que uso de Bazar, de Cadence, de Fridita, de Marta, de... yo qué sé. Voy a utilizar de todo tipo sin ningún miedo, porque ya os digo que en el plástico mágico que vamos a usar no hay miedo. Y también voy a usar estos de aquí, que son Sharpie, pues tengo un montón de muchos colores. Bueno, pues ya iré sacando a medida que quiera ir pintando. Y pues nada, las tintas usaremos Stason, vamos a usar también las Versamagic para que veáis que lo que os digo de que son de secado lento, pero secan muy bien al encoger, para que lo veáis tranquilamente. Y así a grosso modo, que yo ahora mismo recuerde, no necesitáis nada más para convertir el plástico mágico en maravillas. Como os digo, a lo largo de todo el vídeo, a medida que vayamos trabajando, os voy a contar 1001 trucos y maneras de hacer y no hacer las cosas, porque yo, desde mi experiencia con el plástico mágico, que ya os adelanto que he hecho mucho plástico mágico, he visto de todo, me ha pasado de todo, he desperdiciado plástico haciendo pruebas exagerado. Y bueno, os voy a contar todo lo que yo sé acerca de él, todos los trucos, los tips, maneras de hacer, de no hacer, porque esto lo tienes que poner aquí, no lo puedes poner de otra manera, cómo printar por capas. Bueno, os voy a enseñar un montón de cosas. A mí me parece un mundo apasionante este de aquí y quienes estáis haciendo el curso y lo conocéis ese apasionante mundo, os va a apasionar aún más, y quienes no, seguro que acabáis enganchadas.
Así que aquí acaba este capítulo 1, presentación, ¿vale? Y ya vamos a pasar con el número 2, que ya vamos a empezar a utilizar el plástico y los diferentes materiales.